Amén. Vamos a compartir con ustedes este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Durante los últimos programas que hemos tenido, hemos estado hablando acerca del Evangelio de Jesucristo y la importancia de compartir el mensaje de la evangelización. Bueno, continuando en esta misma línea, quiero invitarles a leer Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Creo que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que debiera empezar a leer aquella persona que desea entender la vida de Jesús. Primero porque es un Evangelio de fácil lectura, muy explicativo en cuanto a la vida, a la obra de Jesús. Y si bien no entra en todos los detalles, tenemos en este libro todos los eventos que rodearon el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Luego, cuando Jesús va al templo de Jerusalén al cumplir 12 años de edad y ya había alcanzado la mayoría de edad según la cultura judía. Y está también todos los eventos que rodearon su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Es decir, todo esto está metido dentro de este Evangelio de Lucas. Lo que quiero decir es que Lucas hizo un trabajo muy especial en este Evangelio. Los demás evangelistas escribieron con un propósito determinado también, pero Lucas es el único no judío que escribe en la Biblia. Y tenía una fuerte formación greco-romana. Por tanto, es muy ordenado en su pensamiento. Él sabe que una biografía debe comenzarla por el nacimiento y llegar hasta el final de sus ideas, y Lucas sigue este itinerario en cuanto a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué Lucas escribe este libro? ¿Cuál es su motivación? Fíjese que Lucas no escribe para dejar un aporte a la historia del cristianismo, aunque ciertamente lo dejó, pero esa no fue su primera prioridad. Esto no estaba en el pensamiento de Lucas. Tampoco escribe para cristianos de una determinada región lejos de Israel para que entiendan qué fue lo que pasó con Jesús. Tampoco él escribió bajo esa motivación. En su evangelio, él mismo cuenta, porque lo escribe en los versículos que hemos leído al comienzo, nos damos cuenta de que él está escribiendo para una persona, específicamente a un varón llamado Teófilo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se propone? Bueno, Lucas quería que Teófilo comprendiera todas las cosas acerca de Jesucristo. No sabemos si Teófilo era un cristiano nuevo o si todavía no era cristiano, pero claramente está en el proceso de la evangelización, de conocer a Jesús, de llegar a ser un discípulo de él. Y entonces, por aquellas cosas que Dios permite, se tropieza con alguien que tiene vocación de evangelista y no reparará en recursos con tal de que él conozca a Jesús y su enseñanza. Lucas fue un gran evangelista, sin lugar a dudas. Por tanto, el Evangelio de Lucas es un evangelio que está escrito por un evangelista. Es decir, por alguien que quiere hacer llegar el Evangelio a alguien para que esa persona conozca a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Cuando Jesús se despide de sus seguidores, les deja la gran comisión. Ustedes tienen que hacer discípulos a todas las naciones. Y la pregunta que surge es, ¿cómo se hace un discípulo? Para que yo siga un maestro tengo que conocerlo necesariamente. Lucas tenía esto bien en claro. Si Teófilo habría de ser un discípulo de Jesús, tenía que conocerlo muy bien para poder seguirlo, para poder ser un cristiano.
Entonces, cuando toma la pluma para escribir lo que conocemos como su evangelio, él tiene en mente a una persona a la cual le presentará a Cristo, a fin de que esa persona pueda ordenar su vida de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y se convierta en un discípulo del Señor. Este es el propósito que Lucas tiene en mente cuando escribe su evangelio. Quiere decir que Teófilo sepa quién es Jesús, cuál era el poder de Jesús, cuáles eran las enseñanzas de Jesús, cuál era la obra redentora de Jesús. Y cuando uno lee este evangelio, está todo esto bien presente para cualquiera que llegue por primera vez a Cristo. Cuando Lucas escribe, ya habían pasado unos 30 años desde que Jesús había resucitado y ascendido a los cielos. Y por supuesto los apóstoles habían relatado la vida de Jesús y había por lo menos 1 o 2 evangelios ya. El de Marcos seguramente y el de Mateo posiblemente. Pero Lucas, lógicamente, él hizo una investigación quizás más exhaustiva. Lógicamente que a Jesús le escuchó mucha gente y gente que aún estaba allí circulando, gente que aún estaba con vida, y los únicos que podían testificar sobre los hechos, sobre las enseñanzas de Jesús, eran aquellos que habían sido testigos presenciales de todo esto. Pero se desparramó la fama de Jesús por todo el mundo. Y usted sabe que cuando ocurre esto, empieza a surgir lo que sucede siempre cuando las cosas van pasando de boca en boca. Que algunos hablan lo que vieron, otros lo que se imaginaron, otros lo que supusieron que pasó, dando rienda suelta a todo tipo de especulación. Bueno, yo me imagino a Teófilo escuchando todas estas cosas y diciendo, ¿cómo es esto? ¿Son confiables estos testimonios que escucho o no lo son? ¿Cómo saber si lo que oía se ajustaba a la verdad o no? Entonces se encuentra con Lucas. Y por medio de este encuentro podemos notar que Teófilo era un funcionario de alto rango entre los romanos, porque Lucas lo llama excelentísimo. Excelentísimo Teófilo. Y ese era el trato que se le daba a las personas distinguidas en Roma. Y resulta que los romanos eran muy ordenados en cuanto a su forma de pensar. No se contentaban con anécdotas que contaba la gente acerca de Jesús o con explicaciones parcializadas. Claro, porque cuando tenemos una explicación parcial sobre algo, lo que entendemos es prácticamente nada. Por ejemplo, ¿dónde había nacido Jesús? Claro, porque algunos decían que había nacido en Belén y sin embargo otros lo llamaban el Nazareno. Y para ser nazareno se debe haber nacido en Nazaret, entonces ya hay un problema. Le dicen que es hijo de Dios, pero resulta que tenía un padre que se llamaba José. Entonces, ¿qué significa esto? Y ya tenía otro problema. Algunos dicen que Jesús se paraba y daba sermones y otros que contaba historias cotidianas para que la gente sacara sus propias conclusiones. Dicen que fue crucificado porque los judíos se rebelaron contra él, pero resulta que la sentencia la firmaron los romanos. Entonces no era fácil de entender todo esto. A esto podemos agregar que Teófilo no conocía las costumbres judías. A veces los judíos hablaban de la Pascua, del día de la Pascua, y Teófilo se preguntaría ¿qué es la Pascua? No conocía los ritos judíos y sucedía lo que pasa mucho hoy, que hay gente que tiene una idea fragmentada de quién es Jesús. Y Teófilo seguramente que tenía una idea fragmentada acerca de Jesús. El problema es que cuando usted tiene una idea fragmentada del Evangelio, entonces Jesús sigue siendo un desconocido en su vida. Todo cristiano debe haber leído el Evangelio. Si usted no ha leído el Evangelio, por lo menos el de Lucas, usted ha recibido simplemente un Evangelio que le contaron, no que el Evangelio dice, y ese es un gran problema. Hay quienes piensan que es difícil leer el Evangelio, que es solo para especialistas. No.
El Evangelio es muy sencillo y puede entenderlo cualquier persona. Está al alcance de todos. No hagamos de la Biblia un misterio únicamente para los entendidos. Cuando Dios habla, no habla únicamente para los pastores o para los sacerdotes o para los rabinos. Dios habla para todos los hombres. Por tanto, el Evangelio tiene que estar al alcance de todos. Y Lucas lo que hace al escribir su Evangelio es escribir un Evangelio que todo el mundo entienda, para que justamente Teófilo pueda entender quién es Jesús. ¿Qué es lo que Lucas tiene en mente? Teófilo tiene que conocer a Jesucristo y alguien se lo tiene que explicar. Entonces se propone explicar ordenadamente las cosas acerca de Jesús, porque no lo iba a conformar con 2 o 3 anécdotas. Entonces se pone a investigar. Y él lo dice, yo me puse a investigar. Ahora no es difícil cuando uno lee el Evangelio de Lucas saber quiénes fueron sus fuentes de información. No entraré en ese detalle, pero él estaba hablando con muchos que estuvieron con Jesús, que presenciaron lo de Jesús y fue ordenando todo esto. Y prepara este trabajo simplemente en un rollo para dárselo a un hombre y para decirle, tómelo, léalo y apoye su vida en Jesucristo. Es admirable la pasión de Lucas. Escribe un libro para una persona. Hace toda una investigación de campo para una persona, porque él siente que esa persona necesita conocer a Jesucristo. Hay un hombre que necesita conocer a Cristo, que necesita vivir como un discípulo de Cristo. Entonces hace todo este esfuerzo investigativo hasta armar el Evangelio. Ahora uno puede decir, ¿por qué Teófilo debía creerle a Lucas? Primero, porque hay un trabajo ordenado, una historia completa sobre Jesucristo. Y en segundo lugar, por la personalidad de Lucas. Cuando Pablo habla de Lucas, precisa 2 cosas muy interesantes. Nos dice que Lucas era médico. Ahora usted sabe que los médicos de ese tiempo no tienen la ciencia, no tenían la ciencia ni la tecnología que tiene el campo de la medicina el día de hoy. La medicina en aquel tiempo era bastante precaria, por decirlo de alguna manera, y muchas veces se mezclaba con la magia. Lo que la gente normalmente decía acerca de los médicos aquel tiempo es que los médicos hacían sufrir a la gente. Marcos, por ejemplo, cuando habla de la mujer del flujo de sangre, dice que había sufrido a manos de muchos médicos, pero nadie había logrado curarla. ¿Por qué? Porque claramente los médicos de aquel entonces no tenían la tecnología, no tenían el instrumental que tienen los médicos el día de hoy. Entonces muchas de sus terapias eran verdaderas torturas para la gente. Bueno, dicho sea de paso, hasta no hace mucho había un instrumental bastante rudimentario en algunos hospitales. ¿Qué niño, por ejemplo, de mi época no odiaba ir al dentista? Me erizaba la piel cada vez que había que ir al dentista. Definitivamente no quería ir. Uno prefería aguantarse un dolor de muela que ir al dentista. Y que perdone si hay algún dentista escuchando, pero cuando escuchaba ese sonido del taladrito, ese taladro antiguo, no del nuevo, realmente era algo muy aterrador. Bueno, las cosas han mejorado en la actualidad. Ahora si tengo que ir al dentista voy contento porque uno no sufre nada prácticamente. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, uno va confiado. El dentista le dice a uno, si siente un dolorcito, levante la mano y paramos. Y pone más anestesia, qué sé yo. Quiere decir que el paciente no va a sufrir cuando va al dentista. Pero en mis tiempos, era una verdadera tortura. Bueno, imagínense ustedes en los tiempos de Jesús. El que estaba enfermo caía muchas veces en manos de médicos que hacían procedimientos empíricos porque suponían que la persona estaba enferma de tal o cual cosa. Y muchas veces el diagnóstico no era claro y el enfermo sufría con ello. En aquel tiempo se había acuñado un refrán, y lo repite Jesús en una de sus enseñanzas, que decía, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, si quieres, experimenta contigo mismo, pero a mí no me pongas una mano encima.
Bueno, resulta que Lucas era médico. Ahora Pablo dice algo más. Dice que Lucas era el médico amado, lo que sin duda revela la personalidad de Lucas. En medio de un mundo que decía, médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, no voy al médico aunque me paguen. Allí había un médico al cual la gente lo amaba. Un hombre que había hecho de su profesión algo que logró ganarse a la persona. Y yo creo que cuando él escribe este evangelio, Teófilo lo va a escuchar, porque él es un hombre que ha usado su profesión para el bien de la gente. La ha usado entendiendo a la persona en su totalidad. Es decir, la persona no es un hígado que está enfermo, no es un pulmón que está enfermo, sino una persona que está enferma. Y es más, Lucas sabía de la dolencia del cuerpo, pero además del cuerpo esa persona tenía un alma y tenía un espíritu y tenía otra necesidad, y entonces tenía que manifestar como profesional su respeto por la persona en su totalidad. Como cristiano tenía que atender a las necesidades espirituales de la persona. Y lo que él está haciendo en este momento es atender a la necesidad completa de Teófilo, porque Teófilo tenía necesidades espirituales. Ahora no sabemos si él era el médico de Teófilo, tal vez lo fue, y por allí estableció el contacto. Pero claramente la fe le había dado a Lucas una visión completa de la necesidad humana. Como médico atendía no solo la necesidad física, sino también la espiritual. Él vio que Teófilo necesitaba conocer a Cristo, necesitaba seguir a Cristo, y por eso se pone a investigar. ¿Y qué es lo que investiga? Varias cosas, por ejemplo, la anunciación del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús en Belén, el pesebre donde fue puesto cuando bebé, la visita de los pastores, su visita a Jerusalén cuando tenía 12 años. Es decir, recaba los datos de todas estas cosas para que Teófilo supiera la verdad sobre estas cosas. Y muestra cosas muy particulares en su evangelio. Por ejemplo, Lucas le habla de la delicadeza con la que Jesús trataba a la mujer. La mujer es muy destacada en el evangelio de Lucas. Además, Lucas es el evangelio donde Jesús ora y aparecen allí todas las oraciones de Jesús. Es el evangelio de los cánticos de los ángeles. Todo eso aparece en el evangelio de Lucas. Y yo me imagino que un día, cuando terminó su obra, terminó su escrito, él tomó el rollo que contenía la historia de Jesús, fue a donde estaba Teófilo y le dice, excelentísimo Teófilo, esto es Jesús, esto es Jesús. Podemos imaginarnos el sentir de Teófilo, que un cristiano se haya preocupado de tal forma de él, que después de investigar le lleve aquel maravilloso alimento espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. Se puede decir que Lucas propagaba la fragancia del conocimiento de Cristo, y esto es la evangelización. No para que la gente levante la mano y tome una decisión a la ligera, sino trabajar para que la persona pueda conocer a Cristo y pueda seguirle cada día de su vida. Lucas derramaba la fragancia de Cristo donde estaba. Todos tenemos un trabajo, tenemos una profesión que desarrollamos. Algunos son maestros, otros estudiantes, otros comerciantes, otros abogados, otros obreros, otras amas de casa, etcétera. ¿Qué significa esto? Que podemos estar todos juntos un día en la iglesia alabando al Señor, pero al día siguiente cada uno se desenvolverá en ámbitos diferentes, cada uno en un lugar diferente. Bueno, cada uno en donde esté debe pensar en lo que dice Pablo y lo que hace Lucas, en dar gracias a Dios de que por medio nuestro podemos propagar en todas partes la fragancia del conocimiento de Cristo. No importa el lugar que uno ocupe en la sociedad o la tarea que realice, no importa el momento de la vida que uno esté pasando. Es allí precisamente
en donde tiene que verse la vida de Cristo por medio de la propia vida. La evangelización es en primer lugar esto, mostrar a Jesucristo. Yo no puedo creer en Cristo ni en la obra de Jesucristo a menos que vea en la persona que evangeliza lo que Cristo hace. El mayor impacto espiritual en un mundo tan materialista y tan soberbio es la vida de un cristiano que realmente muestra a Cristo en su diario vivir. Yo creo que Lucas mostró lo que era Jesucristo en primer lugar, mostró eso. Luego no fue donde la persona y le dio un folleto y siguió de largo, no. Él no hizo eso. Él se preocupó por la persona, se interesó por la persona y le dio todos los elementos para que esa persona creciera, porque para él esa persona era muy importante, porque era un hombre que necesitaba a Cristo. De esto se trata el evangelismo, poner la propia vida a disposición para que otro pueda conocer a Cristo. Una vez le preguntaron a D.L. Moody, ¿y usted a qué se dedica? A lo que Moody contestó, yo soy evangelista, vendo zapatos para sufragar los gastos. Qué tremendo sería que cada impacto pueda ver, que cada persona pueda ver un impacto en la vida de aquellos que proclaman el evangelio, que dicen creer en Jesucristo. Que se pueda ver en su trabajo una instancia para sufragar los gastos del evangelismo, que vean su oficio o profesión una extensión de su ministerio evangelístico. Qué engañoso y dañino resulta aquella separación insensata y antibíblica de lo espiritual y lo secular. Hay gente que, considerándose cristiana, hace esta separación en su vida. Este es mi trabajo espiritual y este es mi trabajo secular. No. Esto no debe ser así. No hay tal cosa como trabajo secular para un cristiano que tiene el corazón de Cristo. Él ve en su profesión, él ve en su oficio un campo de evangelización, una oportunidad para dar testimonio de su fe y para atraer a otros a Cristo. Quizás sin Biblia eventualmente, pero sí con un férreo testimonio de una vida consagrada al Señor. Personas que derraman el perfume de Cristo por donde quiera que pasan. Ellos no separan lo espiritual de lo secular. Toda su vida es una permanente consagración a su Salvador y Señor Jesucristo. Siempre tienen algo que compartir. Hubo un hombre de Dios cuyo libro Pasión por las Almas impactó fuertemente mi vida en el tiempo cuando Dios confirmaba mi llamado al ministerio. Su nombre, Oswald Smith. Había nacido en Canadá el año 1889. Comenzó como evangelista en las aldeas de Manitoba. Luego fue ampliando su ministerio. Fue preparándose para un trabajo mayor y lo llamaban las iglesias para que hablara de Cristo, para que enseñara de Cristo. En el año 1924 llegó a hacer una gran campaña de evangelización con predicación pública en Rusia en los tiempos de Stalin. Escribió 35 libros, traducido a más de 120 idiomas. Escribió 1200 himnos. Un hombre de impacto ciertamente. Donde iba, él destilaba la presencia de Cristo, la fragancia de Cristo. Quizás su himno más conocido sea el que se titula Gozo da servir a Cristo. Y dice en una de sus estrofas, gozo da servir a Cristo en la vida al caminar. De alabanzas llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder y llena mi alma de su gozo celestial. Este hombre sintió en su vida el gozo de llevar a otros a Cristo. Llevó a multitudes al Señor, entre ellos unos cuantos pastores y evangelistas. No sé si era un gran orador, pero con mucha dulzura y mucho amor llamaba a la gente a que fuera hacia Cristo. Siempre vestía un impecable smoking, porque se decía que cuando alguien va a trabajar como embajador, tiene que vestir como embajador. Así que cada vez que subía al púlpito, subía como un embajador. Y él solía decir, yo soy himnólogo. Claro, había escrito 1200 himnos. Pero antes decía él, yo tengo una misión. Yo soy misionero porque Cristo me mandó a predicar de él. Soy pastor, pero antes soy misionero.
soy escritor, pero antes soy misionero. Es decir, mi misión aquí en la tierra es llevar a otros a Jesucristo. Y cuando usted lee el libro Pasión por las Almas, pudiera ser que esté de acuerdo con él o no, pero lo que no podemos negar es la tremenda pasión que tenía. Esa pasión por las almas, una pasión por hacer que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los hombres, que todos conozcan de Él, que Dios nos dé a nosotros la misma pasión por las almas que tenía Lucas, que tenía Oswald Smith y que tenían y tienen tantos cristianos que sembraron la semilla y que siguen sembrando la semilla y que a través de su ministerio permiten que nosotros y muchos más puedan llegar al conocimiento del Señor Jesucristo.